En Canal 13 Cable, yo soy Antonia Campero. Y yo soy Cristian Campos. Muy buenas tardes. Estamos en el ombligo de la semana, el día miércoles, un poquito estrellados, diría yo, para comenzar. A mí me gustaría hacerle una pregunta a todos los hombres que están viendo Canal 13 Cable, pero se la voy a hacer en representación de ustedes a Cristian. Me encantaría saber cuántas estrellas tú has regalado en tu vida a las mujeres como esa vieja táctica para seducirnos. Una pregunta bien incriminatoria. El regalar estrellas, sí. Hasta nuestros abuelos yo creo que usaban esa vieja táctica. Pero las estrellas, la astronomía nos ha demostrado que sirven, además de iluminar nuestro camino en noches oscuras, sirven para dilucidar un gran misterio de la humanidad también, saber si hay vida más allá de la Tierra. Por ejemplo, una de las personas que nos ayuda a dilucidar esos misterios del universo es chilena, se llama María Teresa Ruiz, y fue la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ciencias en 1997 en nuestro país. Es un gran personaje y que nos va a llevar a una apasionante conversación sobre uno de los temas más intrigantes del mundo, del universo: el nacimiento y la muerte de las estrellas. El poeta francés Paul Éluard definía al poeta como aquel ser humano que hace ver, celui qui donne à voir. Antiguamente, el hombre, desde el punto de vista científico, de observación del espacio y del cielo, lo que podía ver era mucho más limitado de lo que puede ver hoy. Se podría decir de alguna manera que los astrónomos, en un cierto ámbito, han suplantado esa capacidad o ese espacio que dominaba el poeta, que es el de hacer ver. Los astrónomos hoy, como los poetas antes, o los creadores de mitos, nos hacen ver lo que no podíamos ver, o lo que no podemos ver así a simple vista. Hoy día vamos a conversar sobre las visiones del universo, sobre esta poesía del cielo, sobre los avances de esta ciencia extraordinaria, una especie de arqueología, la vamos a definir después, una especie de arqueología espacial, se podría llamar así, ¿no? Con la Premio Nacional de Ciencias, astrónoma María Teresa Ruiz. Muchas gracias, María Teresa, por estar aquí conmigo en La Belleza de Pensar. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué piensas tú de esta idea de que de alguna manera la astronomía ha suplantado ese espacio que estaba reservado a la poesía, a la primera visión? Yo creo que siempre ha sido así. Es decir, yo creo que el ser humano desde los comienzos, y creo que lo que nos distingue como especie de otras especies que pueblan este planeta, es que a los seres humanos siempre nos ha interesado, nos ha intrigado, y nos hemos hecho esa pregunta de qué somos nosotros, qué hacemos aquí, qué es lo que hay más allá. Yo creo que nuestra ligación con el cosmos ha sido muy fuerte desde un comienzo, y ha de alguna manera guiado, si tú quieres, nuestra evolución como especie. De la manera que yo creo que no hemos suplantado a nadie. Yo creo que es un trabajo que el hombre, yo creo que los astrónomos, todos los seres humanos son de alguna manera astrónomos, y me sorprende ver cómo gente de todo tipo, de todas edades, etcétera, les interesa la astronomía. Entonces, en ese sentido yo creo que a lo mejor nos hemos acercado un poco más a los poetas, porque hemos ido descubriendo que lo que hay más allá es de una belleza increíble y que se semeja un poco a lo mejor a una poesía. Ahora, me da la impresión de que nosotros, los seres humanos contemporáneos que vivimos en las ciudades hoy, tenemos una experiencia, digamos, menos fuerte, menos directa, menos impactante a lo que tenía, por ejemplo, el hombre primitivo. El contacto con el cielo, el hecho de que tengamos luz eléctrica en la noche, que muchas veces nos ciega, nos impide ver. ¿Tú ves que como hombres comunes y corrientes, no como astrónomos astrofísicos, hemos perdido una experiencia del cielo que sí tenía el hombre más antiguo? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces la gente común y corriente, como dices tú, se sorprende cuando va a la playa, va a la montaña y ve el cielo y se empieza a hacer preguntas, ¿no? De qué es lo que es eso, qué hay más allá. Es por eso que cada vez que ocurren estas cercanías de cometas o hay una película de ciencia ficción que trae el tema a colación, la gente se interesa mucho, es un interés genuino del ser humano. Pero tienes razón tú que nuestra cercanía con las estrellas, ¿no? Y con la posibilidad de poder hacernos preguntas de qué son, para la gente de la ciudad, pero yo me estaba tratando de acordar que alguna vez fui de camping al interior del Valle del Elqui hace como 20 años, y había unos niñitos ahí que probablemente no sabían ni leer ni escribir, eran niños chicos,
pero tenían cualquier cantidad de preguntas respecto a qué era lo que había en el cielo, ¿no? Me preguntaban si subiendo, me quedó grabada la frase, me decía, si yo subo a la montaña esa, ¿puedo topetear el cielo? Me decía la niñita, ¿no? Yo siempre me quedó grabado, ¿no? Y ella veía las estrellas como una cosa muy cercana, parte del paisaje, algo que había visto desde que nació, ¿no? Entonces, tienes razón tú que los habitantes de la ciudad han perdido esa experiencia original. Sí. Se habla de astronomía y de astrofísica. Astrofísico, astrónomo. A ver, ¿hay un cambio importante? No, es lo mismo. Es decir, hoy en día es lo mismo. Lo que pasa es que ahora la astronomía es un área de la ciencia que tiene que tratar problemas complejos, ¿no? Porque tú finalmente lo que hace el astrónomo es tratar de entender el universo, y el único laboratorio que tenemos está allá lejos, que no podemos intervenir, te fijas, no podemos apagarle el campo magnético para poder medir y después ponérselo para ver si pasa algo ni nada. Es decir, tenemos que aceptar lo que está dado, y por eso los astrónomos descubrimos cosas, pero en el fondo lo que estamos descubriendo es un experimento que se está dando ahí, que nos permite avanzar en el conocimiento. Y para poder avanzar en ese conocimiento necesitamos usar física, matemática, química, es decir, realmente hacemos uso de todas las herramientas que nos puedan ser útiles. Entonces, la física es obviamente parte importante, así como las matemáticas. Me da la impresión, a ver, comparamos un poco un astrónomo que se asomaba hace varios siglos y un astrónomo que se asoma hoy al espacio. Da la impresión de que el espacio anterior, a lo mejor el espacio clásico, era un espacio mucho más plano, más homogéneo. En cambio, pareciera que hoy, con todos los avances de la visión y los telescopios y las rayos infrarrojos y todas estas cosas, pareciera que tenemos un paisaje, o sea que el cielo se ha convertido en un paisaje con mucha diversidad. ¿Es así? Claro, sí, es verdad. ¿Cuál es el cambio más importante en esa visión? Bueno, yo creo que el gran cambio de la astronomía en el último siglo ha sido la relación entre la astronomía, o la astrofísica, digamos mismo, y la tecnología. Yo creo que el hecho de ya no usar los ojos para ver, sino tener algún tipo de detector más eficiente que el ojo, y esto partió a comienzos de siglo con las placas fotográficas, donde uno podía abrir el obturador del telescopio y estar exponiendo 2 horas y podías ver cosas que el ojo no las veía. Y de ahí en adelante, es decir, los avances tecnológicos han sido espectaculares, y como tú bien decías, se ha abierto todo un rango del espectro que con el ojo no vemos, ¿no? Nuestro ojo está justo calculado para ver la luz del sol. Si el ojo es sensible justo en la distribución de energía a la cual el ojo es sensible, la distribución de energía del sol. Cualquier cosa que sea más fría que el sol, no la vamos a ver, emiten en infrarrojo o en ondas milimétricas incluso. Algo que sea más caliente y emiten en ultravioletas tampoco lo vemos. Pero los detectores sí. Entonces el ser humano ha inventado detectores para poder estudiar el resto del rango del espectro electromagnético, y con eso se ha descubierto un montón de cosas. O sea, ahora las herramientas de las cuales cuentan los astrónomos son muy diversas. Se podría decir que el cielo de Copérnico o el cielo de Galileo o incluso el cielo de Newton es un cielo más geométrico, más abstracto, sí. Y que en cambio hoy ese cielo es una especie de espacio poblado de miles de seres distintos, de partículas, de grumos, Bueno, la complejidad ha aumentado de forma exponencial. Si realmente ahora ya tenemos conciencia de que esa visión como ordenada y simple que dices tú no es tal, ¿no? Siempre la aproximación, en todo caso, a un problema nuevo parte por ahí, parte por hacer la primera hipótesis, es siempre esféricamente simétrica y simple, y no hay campos magnéticos, no hay nada, pero después uno tiene que ir incorporando las complejidades a medida de que las herramientas de las que dispone la ciencia te lo permiten. Preparando esta conversación y leyendo distintos libros, artículos tuyos también, una de las cosas que me estremeció más es la experiencia de la muerte en el espacio. De hecho, creo que tú trabajas con la muerte o con ciertas estrellas que agonizan o mueren. Con cadáveres. Con cadáveres de estrellas. Vamos a hablar de eso específicamente, pero cuando leí esto de la muerte del Sol, que se ha hablado muchas veces, que una cosa es verlo, otra cosa es tener la conciencia de que el Sol en algún momento va a morir. Vamos a hablar también de cómo muere el Sol. Y cuando muere el Sol, vamos a desaparecer nosotros. Entonces, hay un tema con la muerte en el espacio. ¿Cuál es la dimensión de la muerte en el espacio? Vida y muerte, desde el punto de vista astronómico. A ver, ¿qué es lo que nos aporta esa visión de la vida y la muerte astronómica a nuestra visión de la muerte y vida cotidiana? Yo creo que la visión de la muerte en una estrella
lleva en sí también la visión del nacimiento, del comienzo de una nueva etapa de la vida. Si no fuera porque las estrellas mueren y en ese acto enriquecen el material y que la circunda, ¿no? Porque ellas procesan material, lo hornean en su interior, después lo lanzan hacia afuera y de ese material se forma una nueva generación de estrellas que ahora va a ser muy distinta que la anterior, ¿no? Y es gracias a ese proceso que es posible la vida como la nuestra. De manera que si no fuera porque hay muerte en el universo, no habría vida como nosotros la conocemos. Y por otro lado, esa muerte es parte de todo un proceso de evolución. Es decir, realmente no es que mueran porque sí y después no pasa nada. Es decir, las estrellas mueren y a través de esos restos que quedan se forman otras estrellas que ya son distintas y eso ha llevado a que haya todo un proceso de evolución del universo desde el comienzo hasta hoy. Tú has tratado de un tipo de muerte, ¿no? Que es la muerte de las que le llaman las enanas degeneradas. Claro. ¿Quiénes son esas enanas degeneradas? Ha provocado gran hilaridad el cuento. Alguna vez en México estuve dando una conferencia y yo inocentemente puse en castellano, ¿no? Porque era para los estudiantes, que una referencia sobre enanas degeneradas frías, que son las que a mí me interesan. Y no te imaginas el interés que tuvo esta conferencia, claro que a los 5 minutos de empezar a hablar se fue la mitad del público, pero estas son simplemente estrellas como nuestro Sol, que son la mayoría de las estrellas. El Sol es una estrella lo más común y silvestre que uno puede encontrar en el universo. Eso ya, aprender eso es una pérdida. Golpe a la autoestima. Al ego del Sol y de la Tierra. Claro, sí, el no ser parte de ninguna cosa, aunque yo creo que somos súper especiales igual, porque somos realmente lo más avanzado que ha hecho el universo hasta aquí, que sepamos. Pero estrellas con el Sol, que en estos momentos... ¿Cómo se forma una estrella? Una estrella se forma a partir de una nube de gas, material así, que colapsa por gravedad, simplemente empieza a colapsar. ¿Qué detiene ese colapso? El colapso es detenido porque en el centro de esa estrella se encienden las reacciones nucleares. Cuando en el interior hay 10 millones de grados o algo así, pasan cosas que a temperatura ambiente jamás pasaron, que un protón y otro protón que tienen carga de las dos positivas que se repelen, chocan y forman elementos más pesados. Y en la reacción en particular, que es la que hace el Sol, el interior del Sol, es transformar hidrógeno en helio. Y en esa reacción se emite un montón de energía. Esta energía es una bomba atómica. Entonces el Sol y todas las estrellas son unas bombas atómicas explotando permanentemente que están controladas por la gravedad. La gravedad tiende a hacer que la cosa colapse. Esta energía nuclear en el centro quiere hacerla explotar. Y llegan a un equilibrio. Ahora un equilibrio mientras esa fuente de energía en el interior exista. Cuando se le acaba esa fuente en el interior, cuando se le acaba el combustible, en este caso de hidrógeno, bueno, la estrella no hay nada que impida el colapso, va a seguir colapsando. En el caso de estas estrellas con el Sol, tienen puro helio, se quedaron con puro helio, gastaron todo su combustible por hidrógeno en el corazón, empiezan a colapsar nuevamente y al colapsar se enciende, aumenta tanto la temperatura que empieza a quemarse el helio. El helio se quema súper rápido, mucho más rápido que el hidrógeno, que en el caso del Sol se va a demorar 10.000 millones de años, el helio se puede demorar unos pocos millones, y finalmente se le acaba el helio y el helio lo transforma en carbón. Esa es la reacción nuclear. Se queda con un corazón de carbón que se llaman los diamantes gigantes. La estrella nuevamente se queda sin combustible, trata de colapsar, pero la masa que tiene no es suficiente como para llegar a aumentar la temperatura, por nada más que por el colapso, lo suficiente como para quemar el carbón, transformarlo en otro elemento. Y se queda esto como una roca de carbón. Ahora tú dices, ¿por qué no sigue el colapso de infinitum? Y ahí por el mando de electrones generados, que materia degenerada, es que los electrones son bastante egoístas y no les gusta compartir la misma órbita con otro, y el principio de exclusión de Pauli dice que los electrones van a ejercer una cierta presión para no seguir con que no les obliguen a compartir órbita, y eso hace que la estrella finalmente no siga colapsando, si está sostenida por la presión de los electrones degenerados. Este es un tipo de muerte que es como una agonía, la veo yo, un proceso, pero hay otra muerte que es un tipo de estrella que muere la supernova, ¿no?
que es la que estalla en otro proceso. ¿Cuál de las dos muertes? Comparemos esas dos muertes, digamos. Necesitamos las dos muertes para que nosotros estemos sentados aquí conversando. Las estrellas como el Sol, que son la mayoría, finalmente aportan al medio interestelar y a la próxima generación de estrellas un montón de elementos como el carbón, por ejemplo, el helio. Mientras que otros elementos más pesados no los producen las estrellas como el Sol. Mientras que la supernova, esa es la muerte de estrellas más masivas que el Sol, de una, no sé, 8 veces la masa del Sol. Esa tiene suficiente masa que cuando les pasa eso, que se les acaba ya todo el hidrógeno, después transforma todo en helio, queman todo el helio, lo transforman en carbón, pero tienen tanta masa que esas cuando colapsan, sí pueden aumentar la temperatura en el centro lo suficiente y queman el carbón, etcétera, y siguen quemando, transformando siempre elementos más pesados hasta llegar al fierro. Y el fierro es un elemento que tiene una configuración electrónica tan especial que cuando tú tratas de fusionarlo, transformarlo en otro elemento más pesado, en vez de entregarte energía, que hasta aquí todas estas reacciones han provocado una tremenda luminosidad, absorbe energía. Entonces, en el fondo se empieza a enfriar el corazón de la estrella y al mismo tiempo la gravedad la hace colapsar. Entonces se produce una catástrofe. Una estrella que ha vivido por miles y millones de años, de pronto, en un segundo, colapsa y es una explosión. Desde el punto de vista estético, ¿cuál de las dos muertes es más bella? Yo creo que la muerte de las estrellas como el Sol tiene una belleza sutil, tiene una belleza que de hecho recién la hemos descubierto, porque es una belleza más difícil de descubrir. No hacen unos shows muy espectaculares, pero son maravillosos, hacen una especie de danza de los 7 velos al final, en que empiezan a despojarse de las capas externas, pero esta idea de que esto iba a ser una cosa esféricamente simétrica como un dibujo que tenía ahí en eso, realmente está muy lejos de la realidad ahora es decir, hay algunos casos así, pero en el mínimo. La mayor parte de las nebulosas planetarias, que se llaman así, un nombre no tienen nada que ver con planetas, tienen unas simetrías espectaculares y tú puedes ver realmente cosas de gran belleza. De hecho, muchas de ellas están observadas con el telescopio espacial, han sido parte de una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por ejemplo. Realmente son muy lindas. Prácticamente pintura, es como si llegó un pintor. Exactamente, son un desafío así increíble de imaginarse que esto es la muerte de estrella, ¿no? Esa es una muerte de estrella, pero esa otra muerte no es una estrella como el Sol, esa es una explosión de supernova. Esa es la supernova 19... Esa es la del Cangrejo. La nebulosa del Cangrejo, sí. Claro, que explotó en el año 1054. Está en el hemisferio norte, así que nuestros antepasados no lo pudieron ver, pero en el hemisferio norte lo registraron los indios de Norteamérica y lo registraron los chinos. Y según los registros, este objeto al explotar fue tan brillante como la luna llena. Y de hecho hay un nuevo objeto que ahora sí está en el hemisferio sur, que es la Eta Carina, que es una estrella muy masiva, y que está haciendo cosas ya desde hace unos 200 años, y que a cada rato nos hace asustarnos pensando que va a explotar, porque realmente si explota va a ser tan brillante como la luna llena. Estaba pensando cuando tú hablas de este proceso de muerte, de una frase del poeta Reino María Ricky que dice que cada uno tiene que morir en su propia muerte, ¿no? La importancia de la muerte en la vida. Y quizás eso es lo que nos enseña el espacio, nos enseña que la muerte también puede ser una danza, como tú dices, casi más importante la muerte que la vida, en términos de belleza, espectacularidad, el apagarse. Es la etapa más espectacular. Bueno, estas que explotan tienen además la gran importancia, yo digo, cada una tiene su importancia, que aportan todos los otros elementos, más allá del carbón, incluido hasta el uranio. Porque fabrican hasta el hierro, pero en la explosión misma se producen incluso los elementos más pesados, hasta el mundo topo, todos los demás elementos que conocemos. Entonces, si no existieran esta muerte de las estrellas, tanto las pequeñas como las grandes, no habría la diversidad de elementos que conocemos hoy día. Usted hablaba recién del estremecimiento mío y de cualquier ser humano ante la idea solamente de la muerte del Sol, ¿no? De Hyperion, como dirían los griegos. Esta muerte ya está calculada. Lo más estremecedor de ustedes, los astrónomos, ya saben cuándo va a morir el Sol. Uno dice, claro, son miles de millones de años. Pero lo que nos ha hecho
descubrir la astronomía y la ciencia, que al final es el tema del tiempo, del espacio, que uno dice son tantos millones de años, al final las dimensiones se dan, a lo mejor no era nada, a lo mejor ese tiempo no es tanto. ¿Cómo va a ser esa muerte y qué va a ocurrir con nuestro planeta? Bueno, mucho antes de que ocurra esta muerte, en el caso del Sol le correspondería esta muerte un poco más lenta, si tú quieres, con esto de despojarse de su capa externa, claro, y en que tú finalmente ves el corazón de la estrella, que es lo que se transforma en una enana degenerada. Mucho antes de eso, cuando esté quemando el helio, yo te contaba, primero quemar el hidrógeno, y es lo que está haciendo ahora el Sol. Pues que cambie, pero no va a cambiar mucho por los próximos 5.000 millones de años. Pero cuando se le acabe el hidrógeno y va a empezar a quemar el helio como combustible es mucho más eficiente, como que cambia de combustible y produce más calor. Entonces, el acuerdo con la gravedad que tiene ahora el Sol, este equilibrio, va a tener que ser renegociado, y lo que va a pasar es que el Sol se va a inflar, porque la fuente de energía del interior va a ser mucho mayor, más potente que la que tenía antes, se va a inflar, va a crecer, se va a transformar en lo que se llama una gigante roja, y nuestro planeta va a quedar dentro del Sol. ¿Va a ser una muerte hermosa nuestra muerte, la humanidad de la Tierra? ¿Va a ser una muerte catastrófica, un apocalipsis? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que mucho antes de que lleguemos a ese punto, yo creo que la humanidad tiene que estar en otro lado. O sea, yo veo que los seres humanos no somos habitantes de este planeta para nada. Yo creo que nosotros somos habitantes del cosmos. Yo creo que tenemos este planeta prestado mientras. Y creo que, es decir, no nos va a durar muchos miles de millones de años más. ¿Somos como pasajeros de esta Tierra? Por supuesto. ¿Y por qué esa idea tuya? Explícale un poco. O sea, ¿Cómo te viene esta intuición de que somos pasajeros? Hay parte de una convicción personal y medio optimista de que yo siento que la humanidad se merece tener un futuro, yo creo. Y yo creo que en realidad los seres humanos, en la medida que nos ponemos de acuerdo, hacen cosas fabulosas. El desafío que tenemos es que buscar otro planeta cuando no es culpa de la Tierra, porque hay gente que es muy enamorada de la Tierra y cree que hay que cuidarla, dejarla siempre igual, etc. No va a poder quedar siempre igual. El Sol va a empezar a hacer cosas mucho antes de que se le acabe el combustible. De hecho, ha hecho en el pasado, y cosas de las glaciaciones. Y está haciendo ahora, y nos echamos la culpa y no decimos que es la contaminación. No es que no contaminemos, pero la verdad es que cuando yo voy a conferencias en Estados Unidos te muestran los datos de los ciclos solares, ciclos que de repente son de 50.000 años, que no es nada. Y que muestran que estamos en un ciclo en el cual hay un calentamiento global, donde probablemente el agujero de ozono es también producido por el Sol, etcétera. Nosotros nos ayudamos con la contaminación, pero tampoco es pura culpa nuestra. Nosotros nos creemos como mucho más potentes, ¿no? Que incluso vamos a echar a perder el planeta así fácil. Y simplemente el Sol basta con que cambie 9% su luminosidad y se producen catástrofes a nivel mundial que son tremendas, ¿no? Ahora, el hecho de que hayamos descubierto que el Sol no es único, que pueden haber millones de soles como el Sol, de que estas condiciones, todos estos elementos, que el carbono puede estar en otras partes, etcétera, hace probable que haya vida también en otros lugares. Es decir, la probabilidad es más alta de que haya otra vida que no haya otra vida, ¿es cierto eso? Es decir, la evolución del universo, como uno la entiende, es una cosa que se ha dado probablemente dominada desde el comienzo de las condiciones iniciales de este universo, de cómo partió, cuáles fueron las fuerzas que se han originado, cómo fue la velocidad de expansión, etcétera. Y eso ha ido determinando que se produzcan ciertos procesos en el cual se ha ido evolucionando de la cosa más simple, que era la sopa inicial, de la cual no sabemos nada, ¿no? De partículas elementales, hasta al millón de años después de este Big Bang se formaron los primeros átomos. A los 200 millones de años de este Big Bang, esta sopa inicial se empezó como a coagular, como que se empezó a cortar la mayonesa y se empezaron a colapsar sectores individuales del universo para formar las galaxias y las estrellas. Las estrellas, la mayor parte de ellas son del tipo del Sol, que al morir contaminan con carbono en medio interestelar. Después, o sea, hace unos 3.000 millones de años en nuestro planeta surge la vida, algo así. Resulta que surge la vida basada en la química del carbón, que es el elemento más abundante que fabrican las estrellas. Entonces, como que pareciera que el surgimiento de la vida y basada en la química del carbono, etcétera, es otro paso natural del universo. Y si lo veo aquí, ¿por qué no lo va a dar en todos los otros miles de millones de galaxias que pueblan el universo, ¿no? Cada uno con miles de millones de estrellas a su vez.
Yo creo que lo más probable es que haya vida. Es un argumento nada más que de probabilidad, y que si hay vida, lo más probable es que la mayor parte de esa vida esté basada en la química similar a la nuestra. Siempre mi padre me decía, mira al cielo y no al suelo, como una expresión popular antigua. Me da la impresión de que si tuviéramos, siempre la ciencia va más adelantada que el sentido común, o sea, los adelantos científicos se demoran quizás en plasmarse, pero si tuviéramos esta mirada astronómica, si tuviéramos una mirada más astronómica de la realidad, nuestra mirada de nuestra historia, nuestra infrahistoria sería distinta. Yo creo que sí. ¿Qué podríamos aprender, por ejemplo, de esta supramirada o esta mirada más amplia del espacio? Yo creo que cualquier persona que se ponga a estudiar las estrellas, que mire las estrellas, que se mete en un observatorio, obviamente que va a empezar a dimensionar la pretensión egocéntrica, política, histórica, cultural, qué sé yo, del ser humano, ¿no? Yo creo que uno empieza a apreciar valores que no tienen un aprecio muy grande entre la gente, que es como, por ejemplo, el amor. Es una cosa que, por más que mires el universo, no, fuera de los seres humanos y de la vida que nosotros como la conocemos, no la hemos encontrado en otro lado. Se parece ser algo como único y parece ser una fuerza que a lo mejor no la hemos explotado suficientemente. Yo creo que por eso digo que los seres humanos, aunque seamos una pulga en el universo, igual tenemos cosas bien únicas, ¿no? Que a lo mejor en otras partes también existen, pero hasta aquí somos los únicos. Yo creo que esa gente que anda buscando seres extraterrestres para poder salvarse, yo encuentro que hay cosas mirar al lado nomás, encontrar gente. Es decir, recuperar el asombro de lo propio. Exacto. ¿Qué es más asombroso que el ser humano como complejidad, ¿no? Claro. Y no hay que inventar ningún cuento. Toda esta historia de la evolución del universo es una cosa maravillosa. Realmente lo encuentro. Y recién lo hemos descubierto. Después de miles de generaciones de evolución humana, ahora es poco, ¿eh? Se me hace tanto tiempo que están en este planeta. Bueno, de hecho, antes las estrellas eran inmortales. Hoy sabemos que las estrellas tienen historia, como puede ser la historia de un ser humano. Sí, nosotros somos parte de este cuento. Yo eso lo encuentro maravilloso, porque entonces la vida de cada uno de nosotros adquiere un sentido especial. Entonces somos parte de un cuento mucho mayor, digamos. Y yo siento que eso, en ese sentido, la visión de la astronomía puede ser útil, digamos. Primero, dejarte contento con los seres humanos, ¿no? Finalmente los seres humanos tenemos nuestros errores, nuestros tropezones, pero en general somos gente bien maravillosa. Y por otro lado, nos cuenta que si no, que todas estas cosas que son muy parte de las religiones y de las morales, esto de respetar al prójimo, de ayudar, que los derechos humanos, etcétera, todo eso es parte de, yo creo, ¿la lógica de la materia del universo? Claro, son cosas bien básicas, ¿no? De un ser un poco más evolucionado, porque nos damos cuenta que necesitamos al del lado. Bueno, ahí está la vieja idea que ya se transformó en una idea muy bonita, esa que somos polvo de estrella, ¿no? Es decir, hay, nosotros formamos parte de una danza mucho más grande, somos una complejidad, pero los elementos que nos constituyen forman parte de una danza mucho mayor, ¿no? Por supuesto, bueno, los átomos de hidrógeno que tiene nuestro cuerpo, esos se formaron en el Big Bang, tienen 15.000 millones de años, pero los átomos de carbón probablemente los formó la mamá o la abuelita del Sol, ¿no? Que cuando los fabricaron en su interior al morir, permitieron que de la nube cósmica que salió del Sol y el sistema planetario estuviera enriquecida con los átomos de carbón que hoy día están en mi cuerpo, y asimismo los de hierro y otros átomos de elementos más pesados tuvieron que surgir una supernova. Entonces somos realmente, sí, somos polvo de estrellas. De estas dos afirmaciones sobre el hombre, una más pesimista, el antropólogo Levi Strauss, que dice el universo nació sin el hombre y morirá sin él. Esa es una afirmación. Y la otra es Freeman Dyson, que dice el universo sabía que el hombre iba a venir. ¿Con cuál de las dos afirmaciones te sientes más? Con la de Dyson, de todas maneras. ¿Por qué? A ver. De todas maneras, porque, bueno, eso de decir que el universo sabía es darle como achacarle una conciencia al universo, que ya creo que meterse en temas metafísicos, pero yo creo que las condiciones iniciales que se dieron al comienzo del universo fueron los que permitieron la vida, y que y en realidad hay evidencias que esas condiciones hubieran cambiado pero poquitito, la vida no existiría. Si hay todo un equilibrio, por ejemplo, entre la velocidad de expansión y la cantidad de materia que hay en el universo, si esta velocidad de expansión, esta energía cinética hubiera sido mayor que la que existe, resulta que el universo se hubiera expandido mucho más rápido y nunca se habían alcanzado a formar
las galaxias ni las estrellas, por lo tanto. Esta es la idea antropomórfica de la explicación de las condiciones iniciales del universo que da Hawking. Y por otro lado, si el universo hubiera tenido una densidad de materia mucho mayor, hubiera expandido un poquito y rápidamente hubiera colapsado, tampoco hubiera alcanzado a formarse estrellas ni a surgir la vida. De alguna manera, el equilibrio entre estas fuerzas ha tenido que ser tan afinado, tan exacto, para que se dé la vida. De alguna manera, el universo sí desde un comienzo tenía, si tú quieres, escrito que la vida iba a surgir en un cierto momento. Tú usaste la expresión universo, el comienzo del universo, pero parece que no es tan simple esa afirmación. Cuando hablamos de comienzo del universo, ya hemos hablado del Big Bang, incluso la misma idea del Big Bang quizás nos ha llegado mal al común de los mortales, digamos, la hemos aprendido, ya se enseña en los colegios. Pero efectivamente existió un comienzo, existió un origen tal como ese concepto comienzo y origen está en nuestra manera de lo que pasa es que uno habla de origen con un tiempo y un espacio preexistente y eso complica la cosa, porque en realidad cuando yo doy alguna conferencia siempre parto diciendo, mira, el Big Bang se da al ocurrir el Big Bang se marca el origen del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, con eso te evitas que te digan que había antes, que lo que hay después, que lo que hay más allá. Eso es muy interesante, significa que el espacio, tiempo y materia son lo mismo, o sea, cuando nacen simultáneamente, o sea, antes de que hubiera materia y espacio no había tiempo. Claro, pero comprenderás tú que ese es un concepto bastante abstracto, ¿no? Y yo creo que nadie, es decir, realmente es una definición si tú quieres, pero la idea, por ejemplo, de Big Bang también, lo malo que tiene esa idea es que da la impresión de una explosión. Y cuando tú hablas de una explosión, tienes que hablar de un espacio preexistente, algo que explota en un espacio preexistente, cuando en realidad el espacio siempre, el universo siempre lo ha sido todo, o sea, contiene todo el espacio. Y antes era un punto y ahora es una cosa más grande, pero siempre lo fue todo. Fija, y hay alguna gente que intentaba dar definiciones alternativas como diciendo que no es que se expanda, sino que la distancia entre partículas crece. Para dar una idea de que no es que... Claro, porque la idea que tengo yo, por ejemplo, en la cabeza, me cuesta sacarme, la idea es que el Big Bang, me imagino que era como un alfiler, primero había un punto, ahí estaba concentrada, ¿no es cierto?, la materia, y de repente, ¡pum!, esto se arma, se crece y se transforma en una pelota de golf o una manzana. Pero eso no es lo que ocurre, efectivamente. No, y yo creo que no... Es decir, el que yo te diga que no es así y que es asá, no significa que yo lo entienda físicamente. Es decir, hay una abstracción ahí que hay que... una definición, si tú quieres. Como cuando decían que la Tierra era redonda, yo nunca me quedé convencida, sabe que leía todos los libros de Colón que se sabía que era redonda, por más que la mirara la veía plana, ¿te fijas? La única vez que me di cuenta que era redonda fue cuando vi la foto de esos los astronautas y yo sentí que ahora físicamente sentía que la Tierra era redonda, ¿te fijas? Y algún día, a lo mejor 10 generaciones desde ahora, mis descendientes van a saber que la Tierra es redonda, pero en los átomos, en sus propios genes. Por ahora... Hay ideas que cuesta cambiar. Pareciera que hay una relación neurótica entre Einstein y el Big Bang, o entre origen o no. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, en realidad no solo Einstein, ¿no? A mucha gente le cargaba la idea del origen. Fue un problema filosófico, ¿te fijas? Porque, bueno, está la idea de la creación, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, el mismo Einstein en su teoría, en la teoría que él inventó, sabía que existía un origen. Y él puso cosas, digamos, constantes y cosas que le hacían que el universo no hubiera tenido un origen, que hubiera sido una cosa más... Hizo trampa, exactamente. Yeah. Y lo maravilloso fue que cuando se descubrió Hubble, la expansión del universo no lo estaba buscando ni mucho menos. Él estaba tratando de usar las galaxias como punto fijo en el cielo para poder medir la velocidad con que se desplazaban las estrellas que están aquí cerca de nosotros. Y de pronto se dio cuenta que estas cosas se le estaban moviendo a velocidades increíbles y que mientras más lejos se movían a velocidades mayores, se iban alejando. Bueno, y descubrió la expansión del universo de una manera observacional y no sin una idea predefinida, ¿no? Ahora, en todos los mitos, en todas las cosmogonías antiguas, incluso en la Biblia, en el Génesis, que es lo que está más metido en nuestro arquetipo inconsciente, lo primero es el agua. En todos los relatos, la mayoría hay un agua y está el espíritu que flota sobre las aguas, o el espíritu que le da al agua, la vida, o no sé qué. O sea, hay un origen como acuático, la idea de que esto partió acuáticamente. Pero parecía que no es así en términos científicos. Creo que era luz,
agua? ¿De qué está más cerca el origen? ¿De que ocurre una materia? O... Depende, si es el origen de la vida. Bueno, a mí me ha impresionado bastante hasta qué punto los seres humanos tenemos una intuición nada de mal, ¿no?, respecto a cómo partió todo esto, porque muchos de estos mitos, ¿no?, hablaban de un universo que explotaba, de un origen, que tenía una evolución incluso, etcétera, que no está tan lejos de lo que ahora sabemos que hemos podido explorar. Ahora, si tú me hablas del origen de la vida, yo eso sí no sé, pero lo poco que leí, también me impresionó ver hasta qué punto había una similitud, porque antes se decía que del agua, que habíamos surgido al mar, etcétera, pero por lo que yo leí ahora parece que más bien éramos de los charcos, de la arcilla precisamente, del barro, y ahí se daban las condiciones adecuadas para que surgiera los primeros indicios de vida. Yo pienso que en realidad a lo mejor hay una intuición que no en los seres humanos que no sabemos definir, digamos, pero me sorprende tanta coincidencia. Es como una memoria. Como una memoria, exacto. Bueno, ese interés medio también difícil de justificar de los seres humanos de poder entender qué es lo que hay en el cielo, porque desde el punto de vista práctico era pocas las veces que le afectaba. Para mí formara parte del destino del hombre ir conociendo cada vez más el universo. Eso sería la idea que tú decías recién, que somos como pasajeros. Yo creo que sí. Quizás nuestra historia es darnos cuenta y tomar conciencia de los pasajeros que somos. Exacto. Y que nuestro viaje es otro, que exactamente. No está limitado a este jardín que es la Tierra. Está como prestada la Tierra. Está prestada, yo creo que es eso. Yo creo que la humanidad debería vivir más de 5.000 millones de años más. Ahora, hay un tema que también me interesa y me apasiona, viéndolo desde fuera, digamos, desde mi ignorancia, es el tema de las 4 fuerzas. Se han hablado que incluso habría una quinta a lo mejor, las fuerzas gravitacionales. Estas fuerzas, que son muy importantes en todo lo que ocurre, en el nacimiento de las galaxias, la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Sí, sí. Está la otra fuerza, la fuerza, ¿cómo se llama? Las fuerzas nucleares. Nucleares, que es la que hace que los núcleos de los átomos se mantengan juntos. La fuerza nuclear es nuclear fuerte. Hay otro que es la nuclear débil, que tiene que ver con la radioactividad, con el decaimiento de los átomos. Después está la electromagnética, con la electricidad, y la fuerza de gravedad. Ahora, la paradoja que yo veo ahí en eso, y que a veces tú me puedes responder o dar una luz sobre esto, es que estas fuerzas se están en todas partes. Pero sin embargo, lo que hemos aprendido del universo es que el universo está siempre cambiando y siempre distinto en todos los lugares. Hay cambios y diversidad. ¿Cómo se junta esto de estas fuerzas como eternas, casi como abstractas, permanentes, y esta diversidad del universo? A ver, bueno, me da la impresión de que estas fuerzas son las que mandan. Son las que, la estructura, si tú quieres, del universo, y en realidad los cambios que ocurren posteriormente son consecuencias de que están operando estas fuerzas, digamos, y no otras. Y de tal manera que están en un plano distinto y no han evolucionado. Realmente son el marco, son la constitución ahí, ¿no? Ellos son la ley, y los otros, el resto del material del universo simplemente se tiene que ir rigiendo por estas fuerzas. ¿Estas fuerzas son Dios entonces? Por decirlo de alguna manera, por dar una forma a Dios. Son los que mandan, dices tú. Son los comandantes en jefe. Yo creo que debería ser mucho más complejo. Estas fuerzas son, dentro de todo lo que tú crees, son bastante simples. Es decir, gracias a eso podemos entender muchas veces, son las reglas del mundo natural, físico, son bastante simples, son muy elegantes en realidad, y no, pero bueno, tú le puedes poner el nombre que quieras, pero sí, son fuerzas que han regido y son las que mandan en el universo. Se ha hablado de visibilidad e invisibilidad, muy invisible. Pareciera que también en el universo, desde el punto de vista material, hay una parte muy importante de materia invisible. Así es. Que todavía no conocemos. ¿Y por qué tendría que brillar la materia? A mí siempre he tenido un problema filosófico ahí, ¿no? ¿Por qué todo tiene que brillar? Es decir, si nosotros estuviéramos en el universo no emitiríamos en ninguna longitud de onda. Pero sí, es decir, más del 90% de la materia en el universo no brilla. ¿Y cómo la detectamos? Simplemente por su efecto gravitacional. Es decir, la materia sí produce efecto gravitacional, y de pronto tú ves así a una galaxia, por tú, algo así, moviéndose con una velocidad y con una órbita que te indicaría que hay más masa ahí que no la estamos viendo.
incluso nuestra propia galaxia, tú ves que la rotación, la velocidad con que rotan las estrellas en torno a la galaxia, te indica que hay mucho más materia que no estamos viendo. Ahora, ¿qué es esa materia? Bueno, es un tema súper interesante en el cual uno lo puede atacar de muchos lados. No sabemos si son partículas extrañas que no conocemos, o si es materia común y corriente, pero que no brilla, ¿no? O sea, como estas enanas degeneradas, como te digo. Estas enanas degeneradas al final se enfrían, lo que va a ser el cadáver del Sol, se enfría y se transforma en una roca oscura, pero que tiene materia, tiene un montón de masa. Y solo las podemos ver si están cerquita de nosotros, pero en el resto del universo no las vemos. Entonces, así como eso pueden haber un montón de otras cosas. Según lo que tú estás diciendo, el universo de la sería una mezcla entre cementerio y jardín donde están floreciendo estrellas y cementerios, una mezcla entre cadáveres y fetos de guaguas, ¿no? Bueno, como nosotros. Danzando, ¿no? Pero al mismo tiempo, simultáneamente, digamos, ante nuestros ojos. Eso es lo impresionante. Así es. Está lleno de vida. Y de muerte, porque... Sí, pero es que la muerte es parte de la vida, digamos. Así lo veo como una etapa nomás, una etapa más, pero en realidad el universo no lo ve como estático, que no pasa nada, pero si uno pudiera, nosotros vivimos tan poco tiempo, si eso es lo que pasa, por eso que vemos todo estático, pero si pudiéramos acelerar el universo, no diría que es un universo que se expande, que las galaxias chocan, se tragan unas a otras, ¿no? Las estrellas explotan, nacen. Claro, pasan un montón de cosas, realmente está en una actividad tremenda. Puede haber un ruido espantoso, yo me imagino así, estas galaxias rotando, chocando, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros lo vemos por nuestro propio punto de vista, no sé, como nos vería a lo mejor un ser que viviera un microsegundo, nos vería a nosotros también estáticos, ¿no? Hablemos un poco de una, no sé, una estrella que tú le diste un nombre mapuche, un descubrimiento que la Kelu. ¿Qué es lo que es la Kelu? La Kelu, mi regalana. ¿Regalana? La verdad es que... ¿Es un cadáver? No. Es una manera generada, por lo menos. Sí, no sé, un aborto, no sé. Ya. Desde hace décadas que los astrónomos no encontraron ninguna buena razón para que no existieran objetos que estuvieran lo que es entre planetas y estrellas. Es decir, hay una masa mínima para hacer una estrella, que es la masa mínima necesaria para que existan reacciones nucleares en el interior de la estrella. Si no tiene esa masa, no va a poder encender una luz propia. Pero entre eso y un planeta, incluso un planeta grande como Júpiter, el más grande de los que tenemos, hay un tremendo trecho. Y digamos, la masa mínima para ser estrella es como 70 veces la masa de Júpiter. Entonces, entre eso y Júpiter existen objetos, y por más que se investigaba con las leyes de la física que conocemos, etc., no había nada que lo impidiera. Entonces habían todo tipo de misiones para detectar estos objetos que se llamaban enanas café, marrones, brown dwarfs. Se estaban buscando en todas partes con satélite infrarrojo, etc. Yo andaba trabajando en mi trabajo de buscar estos cadáveres de estrellas que también son muy débiles. Y el amor y el espacio. El amor y el espacio, y de repente me sale este objeto rarísimo que inmediatamente lo miré, no había visto, yo ya tengo experiencia en mirar estas estrellas cuando le tomo el espectro, que es la distribución de energía de la estrella, y dije, esto debe ser una enana café, pero así le dije nada más que porque me pareció que era muy roja y tenía un espectro que no lo podía reconocer por ningún lado. Y sí, es una enana café, fue la primera que se encontró sola, está bastante cerca en términos astronómicos del Sol, de nosotros, por eso que la vi. Y precisamente porque está cerca, entonces relativamente es fácil observarla. Entonces, así, al ser transformado en una vedette, en el sentido de que la han observado con todo tipo de satélites, y está siendo usada en este momento como, si tú quieres, como el modelo al cual se comparan otros para saber si son enanas cafés o no. Uno de los detalles es que tiene una línea del litio. O sea, que el litio es un elemento que es muy sensible a la temperatura. Cualquier estrella que haya encendido reacciones nucleares en el interior destruye el litio, y no lo deberías ver. Y esta estrella tenía su tremenda línea de litio, que es lo único que yo vi ahí en el telescopio inmediatamente, ¿no? Así que, y bueno, la bautizamos porque en realidad tenía un nombre de catálogo, eso. Kelu es rojo, ¿no? Rojo. Entonces busqué un diccionario mapuche y dije, qué lindo nombre, porque en realidad... así como hay lugares geográficos en nuestra tierra que tienen nombres mapuches, me pareció que a lo mejor las
¿Tú has investigado por curiosidad, sí, por ejemplo, cómo los mapuches veían el cielo o el mundo precolombino, quizás, no sé? No. Sería interesante saber cómo veían nuestros antepasados nuestro cielo. Sobre todo que, como dices tú, esas civilizaciones tenían no solo más tiempo, sino la oportunidad de poder... pero seguro que tenían mitos y cuentos que lo que da mi impresión es que no son muy distintos de un lugar a otro. Sí, que hay como unos arquetipos que se repiten, ¿no? La necesidad de inventarse un cuento para poder funcionar, sin el horror de no saber la explicación, porque yo creo que ese... Tú te decía al comienzo que de alguna manera, así lo veo yo, y lo han dicho otros también, lo leí en el libro, que los astrónomos son como también una suerte de arqueólogos, ¿no? Son personas que trabajan con fósiles. ¿De qué manera la astronomía es una suerte de arqueología? Bueno, en realidad somos arqueólogos con una suerte tremenda que no tienen los arqueólogos, que nosotros podemos ver el pasado funcionando. Entonces, en el fondo, si tú miras muy lejos, como por el hecho de la velocidad de la luz tiene la luz tiene una velocidad constante, cuando miramos un poquito más lejos vemos cómo era el universo entonces. En particular, por ejemplo, ahora con algunas fotografías tomadas con el telescopio espacial, he podido ver cómo eran las galaxias cuando recién surgieron las primeras galaxias, que por ejemplo eran bien distintas a las galaxias que vemos aquí cerca, que son las galaxias de hoy. Ahora, la verdad que el único presente que nosotros tenemos es ese que tiene ahí y yo aquí, porque en realidad cualquier otra cosa que esté un poquito más lejos del pasado, ¿te fijas? Nos está llegando la luz un poco vieja. De tal manera que incluso las galaxias, nuestra propia galaxia, si miramos al otro lado de la galaxia, estamos viendo cómo era. De aquí al centro de nuestra galaxia son 20.000 años luz. De tal manera que cuando nos llega la información del centro de nuestra galaxia ya viene 20.000 años vieja. Esa idea de ver el pasado lo encuentro bien impresionante. Bueno, como experiencia ontológica del hombre, del ser humano, ver el pasado. Es espectacular y al mismo tiempo a mí por lo menos me provoca de repente un ataque de no poder agarrar el presente tampoco. Porque el presente es una cosa como... Claro. Yo siento que nuestra concepción del tiempo es tan limitada y nos limita muchas veces para entender cosas de nuestra propia vida. Claro. Si tuviéramos esta visión de la estrella y de cómo uno puede ver el pasado, si uno pudiera ver su propio pasado, entender el pasado como algo más simultáneo con el presente, claro. Hay algo ahí impresionante, ¿no? Y lo que queda claro es que el futuro sí que no lo vemos, porque no hay para dónde mirarlo, pero... también te digo a otro nivel, lo que yo hago, yo lo digo más bien como paleontología, que a mí las estrellas me se ocurre que son como seres vivos, ¿no? Y un poco lo que uno hace es tratar de entender, de estudiar estos cadáveres de estrellas para reconstruir la historia anterior. En particular eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Estudiar estas estrellas que son enanas blancas, las más frías, cómo se van enfriando, y yo con eso puedo reconstituir cómo era la formación estelar en nuestra galaxia antes, qué tipo de estrellas se formaron, etcétera. Pero una cosa, ¿la Tierra es un lugar privilegiado para ver el resto del espacio o es tanto como podría ser otro planeta, digamos? ¿Estamos bien ubicados desde el punto de vista de ver? ¿Lo hay que ver interesante, importante? No hay ningún lugar privilegiado en el universo. Y la Tierra no tiene ningún privilegio, excepto, te digo, de que nosotros podamos existir en ella, pero no es nada especial, nada especial. Pero eso pasa a ser buena, aprender eso es doloroso porque es como una pérdida, un duelo, pero al mismo tiempo me da la impresión que tú lo ves como algo... Yo lo veo como una característica donde voy a hacer sentir mucho orgullo de nuestra especie, ¿no? Somos unos personajes insignificantes, en un planeta insignificante, en una dando vuelta entre muchos otros alrededor de una estrella que es una más entre miles de millones de estrellas en nuestra propia galaxia, que es una más de entre miles de millones de galaxias en nuestro universo. Y sin embargo, con todas las limitaciones que tenemos, que nos vivimos poco, que no podemos vivir en condiciones muy distintas a las que tenemos, cualquier cosa nos afecta, etc. Y sin embargo hemos sido capaces de reconstruir la historia de nuestro universo. Somos capaces de inferir lo que está pasando en galaxias y en lugares pero remotísimos. Si realmente yo creo que es como, no sé, como un microbio así adentro de nuestro intestino que en este momento estuviera haciendo una teoría sobre el movimiento de las placas así en los continentes. No sé. Yo me siento que ha sido una aventura maravillosa, si uno se da cuenta de lo que, y yo sobre todo lo que viene, yo encuentro que eso es aún más
Impresionante. ¿Qué es lo que más te impresiona lo que viene? Más o menos La memoria. Porque hasta aquí te fijas, la memoria del ser humano está limitada por la memoria de las abuelitas que te han podido contar, o los incendios que han ocurrido en una u otra biblioteca famosa. Pero ahora me da la impresión de que la memoria es una cosa explosiva, ¿no? Con todo esto, los medios en que las cosas quedan registradas, la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación, eso de que yo puedo en este momento levantar un aparato y hablar con alguien que está en otro planeta. No hay ninguna, a pesar de que mi voz no llega hasta allá. Yo escucho que de alguna manera el ser humano hemos ido superando nuestras fallas, nuestras limitaciones de fábrica con las cuales hemos nacido, para llegar a esas cosas espectaculares, ¿no? Como mover una cosita acá y que allá en otro planeta se mueve un aparatito y hace algo, ¿no? O poder hablar con alguien que está a miles de kilómetros de distancia. Bueno, María Teresa, yo te agradezco muchísimo. Yo partía esta conversación con la frase de Polo Olivar que decía que los poetas nos hacen ver. Bueno, puedo afirmar de que tú tienes y cumples esa condición, transmite esa pasión y esa mirada y nos hace ver y nos deja pensando y estremecidos frente a la memoria, el presente, el pasado, el espacio. Muchas gracias por tu trabajo, por lo que haces por la ciencia en Chile y por tu entusiasmo de transmitir esa pasión. Gracias a ti. He sabido que los cielos del norte de Chile, para envidia de todos los santiaguinos, son los más limpios de todo el país, probablemente los cielos más limpios y más nítidos del mundo. Prueba de ello es que muchos observatorios astronómicos internacionales se encuentran en nuestro país. La nitidez del cielo también permite, obviamente, que el sol brille constantemente durante algunos meses del año. Pero este sol ya no solamente es utilizado para obtener un bronceado perfecto. Les cuento que 28 mujeres de un pueblito llamado Villaseca